En nuestro episodio anterior de Emocionalmente, el podcast donde desentrañamos la psique humana, desgranamos la compleja realidad del abuso sexual, mostrando que va mucho más allá de lo que tradicionalmente concebimos y que el consentimiento es siempre la clave. Hoy damos un paso aún más delicado, pero indispensable. Así es, Laura. Hoy vamos a hablar de los agresores sexuales. Es un tema que genera mucha resistencia porque tendemos a verlos como monstruos lejanos, figuras malvadas que aparecen en las noticias, pero la realidad, desde la psicología forense, es mucho más compleja y precisamente por eso más importante de entender para poder prevenir. Nuestro objetivo no es justificar ni compadecer, es iluminar esas zonas oscuras para que podamos identificar las señales de alerta, proteger a los nuestros y a nosotros mismos, y entender que el agresor no siempre encaja en el estereotipo que tenemos en nuestra mente. Comencemos. Laura, el primer gran mito que debemos derrumbar es la imagen que solemos tener del agresor sexual. ¿Cómo lo imaginamos comúnmente y cuál es la realidad? Generalmente los imaginamos como extraños con malas pintas, al acecho en la oscuridad, y sí existen, pero la cruda realidad es que la mayoría de los abusos sexuales ocurren por parte de personas conocidas y a menudo de confianza. Tenemos estos mitos comunes para desmontar, como siempre son extraños o desconocidos. En realidad el 90% son personas conocidas para la víctima. Suelen ser familiares, amigos, vecinos, profesores, entrenadores, líderes religiosos, entre otros. También tenemos este famoso mito de son siempre hombres. La realidad, aunque la mayoría son hombres, las mujeres también pueden ser agresoras, aunque en menor proporción. El son visiblemente malos o tiene cara de pervertido. La realidad es que a menudo son encantadores, manipuladores y con habilidades sociales para ganarse la confianza de la víctima y su entorno. Pueden ser el buen vecino, el tío divertido, el mentor carismático. También está el mito de siempre son pedófilos. La realidad es que hay agresores de niños, pero también de adolescentes y de adultos. No todos tienen atracción exclusiva por menores. Y también lo hacen por deseo sexual incontrolable. La realidad, si bien el sexo está involucrado, la motivación principal suele ser el poder y el control, la humillación o la descarga de agresividad y frustraciones. Esa última realidad es crucial. No es solo el acto sexual, es un acto de poder y dominación, la fantasía del control y la anulación del otro. Comprender estos mitos es el primer paso para estar alerta, porque no buscamos un monstruo, sino comportamientos y dinámicas. Aquí entra el trabajo de la psicología jurídica y forense. No se trata de adivinar quién es el agresor, sino de entender los patrones de pensamiento y comportamiento que se repiten en muchos de estos perfiles. La psicología jurídica nos ayuda a la justicia a entender el por qué y el cómo, no para justificar, sino para contextualizar. Nos permite analizar el modus operandi, es decir, cómo operan, la victimología, qué tipo de víctimas eligen y las razones de elegirlas, y los patrones de interacción. Las características psicológicas comunes de estas personas son falta de empatía, que sería la incapacidad o dificultad severa para ponerse en el lugar del otro y sentir su dolor. Ven a las víctimas como objetos para su gratificación. Tienen una necesidad de control y de poder. La agresión es una forma de reafirmar su dominio sobre el otro. Las distorsiones cognitivas, como racionalizaciones, la forma en que se mienten a sí mismos para justificar sus actos. Por ejemplo, ella lo provocó, en realidad quería, no fue para tanto, soy una buena persona en otros aspectos. También están las habilidades manipuladoras y camaleónicas. Son expertos en identificar vulnerabilidades y en construir una imagen pública de confianza y normalidad. Pueden ser persuasivos y encantadores. También problemas de regulación emocional, dificultad para manejar frustraciones, ira o estrés, lo que puede llevar a la descarga de esos afectos a través de la agresión. Tienen una historia de trauma o abuso como factor de riesgo, más no es una justificación. Aunque no es una regla, muchos agresores han sido víctimas de abuso en su infancia. Esto no los exime de culpa, pero es un factor a considerar en el ciclo de la violencia.
Y también es importante enfatizar que ser víctima no te convierte en agresor. La mayoría de las víctimas no abusan. Y algo que veremos mucho es la impulsividad y la incapacidad de posponer la gratificación. Quieren lo que quieren cuando lo quieren, sin importar las consecuencias para el otro. Estas características no son un checklist para identificar a alguien, sino una forma de entender la complejidad del pensamiento detrás de los actos abusivos. Uno de los aspectos más insidiosos y difíciles de detectar en muchos agresores, especialmente los que atacan a menores o personas vulnerables, es el proceso de grooming o seducción. ¿Cómo funciona? Porque no es un ataque repentino o es un proceso. Exacto, es un proceso gradual de manipulación emocional y psicológica para ganarse la confianza de la víctima y su entorno, aislarla y luego explotarla. Se puede ver en varias etapas. La primera, identificación de la víctima y su vulnerabilidad. Estos agresores buscan niños o adultos con carencias emocionales, problemas familiares, baja autoestima, entre otras cosas. También le sigue la construcción de confianza y rapport. Se muestran amables, protectores, comprensivos. Pueden ser el amigo perfecto, el mentor ideal, el que te entiende. Como tercero, entregan regalos y favores, pequeños obsequios, atenciones especiales, ayudan con tareas, favores que crean un sentido de deuda o especialidad. Luego viene el aislamiento. Gradualmente intentan separar a la víctima de sus redes de apoyo, de la familia, de los amigos, para que el agresor se convierta en su única fuente de atención y validación. Pueden criticar a los amigos o a la familia de la víctima. Luego le sigue la normalización de comportamientos inapropiados. Introducen toques, comentarios o imágenes de forma gradual, observando la reacción de la víctima y empujando los límites. Si no hay resistencia, avanzan. Y por último, la creación de secretos y amenazas. Una vez que el abuso comienza, el agresor coacciona a la víctima para mantener el secreto, usando la vergüenza, la culpa, el chantaje emocional o las amenazas contra la víctima o hacia su familia o amistades. Este proceso es tan peligroso porque no se ve como una agresión inicial. Se construye lentamente desmontando la capacidad de defensa de la víctima. Por eso es tan importante hablar de ello. Aunque no haya una lista infalible para identificar a un agresor, sí hay comportamientos o actitudes que pueden levantar una bandera roja. Actitudes a observar, no para juzgar, sino para estar alerta. La excesiva curiosidad por la vida privada de los niños o las personas vulnerables, intentos de quedarse a sola con los niños en situaciones inapropiadas o sin supervisión, regalos excesivos o inapropiados para la relación con un menor, críticas o descalificaciones constantes a las víctimas o los amigos de la víctima, cambios bruscos de comportamiento en la víctima, miedo, aislamiento, agresividad, problemas de sueño, retroceso en el desarrollo, historias inconscientes o de secretismo excesivo en la víctima o el supuesto agresor. Y tan importante como saber qué buscar es saber decir que no es una señal. No es la vestimenta de la víctima, ni su conducta, ni su historial. El único responsable de la agresión es el agresor. La víctima nunca tiene la culpa. Si hay una corazonada, una señal, por mínima que sea, hay que validarla y buscar ayuda. La intuición es poderosa. Hoy hemos mirado de cerca una de las realidades más oscuras, no para generar miedo, sino para proveer de conocimiento. Entender el perfil y las estrategias de los agresores es una herramienta fundamental para la previsión. Recordemos siempre que el abuso no es culpa de la víctima y que el silencio es el mejor aliado del agresor. Romper ese silencio, comprender lo que sucede y buscar ayuda son los primeros pasos para la protección y la sanación. En nuestro próximo episodio profundizaremos en la prevención práctica, cómo hablar con los hijos, cómo cuidarlos en el mundo digital y físico, y cómo generar ambientes seguros. Soy Laura. Y yo soy Eduardo. Hasta el próximo episodio de Emocionalmente.